Alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos, juntad los reinos. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo juzgo tu causa y haré tu venganza. Le presentamos el programa Tocad trompeta en las naciones y decid, tu Redentor viene pronto. La paz y la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesús sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Pedro Montoya. Le bendecimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Bienvenidos al programa de hoy. En este programa vamos a contestar una pregunta. ¿De dónde estamos recibiendo nuestra fortaleza espiritual? Y el texto que el Señor nos ha entregado para contestar esta pregunta es precisamente Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Vamos a leer, versículo 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice, ¿y vosotros, quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Versículo 21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿De dónde estamos recibiendo la fortaleza espiritual? No nos precipitemos a responder inmediatamente esta pregunta, porque la mayoría de nosotros responderíamos inmediatamente, pues de Jesús, del Señor, ¿de quién más? Y podríamos inclusive citar hasta textos de la palabra del Señor, tal el caso de Mateo capítulo 4, cuando Jesús le responde a Satanás y le dice, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Y es importante que nosotros tomemos un tiempo para revisar y examinar cada una de nuestras vidas como un control de calidad para verificar realmente de dónde estamos nosotros derivando nuestra fortaleza. Y la razón del por qué estamos haciéndonos esta pregunta es porque muchas veces damos por hecho de que tenemos un conocimiento contundente por medio del cual caminamos, pero cuando no tomamos tiempo para reflexionar y medir con exactitud acerca de lo que creemos, muchas veces podríamos ser confundidos, y esto es lo que ha sucedido con muchas personas que han creído, pero cuando viene la situación difícil, se dan cuenta que su fortaleza no estaba precisamente donde ellos creían que estaba. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el versículo 21, nos presenta una sección de la vida de Jesús y una sección de la vida de los apóstoles.
Posiblemente estaban caminando con Jesús muchas otras personas, muchos otros discípulos. Pero nos interesa particularmente los apóstoles. Estaban caminando y llegaron a las partes más al norte de Israel. Lo dice el versículo 13, y viniendo Jesús a las partes de Cesarea de Filipo, bien al norte, casi frontera con Siria, Jesús les plantea una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús tomó tiempo para preguntarles a los discípulos acerca del comentario que las gentes decían precisamente acerca de él? ¿Por qué tomó tiempo? ¿Y por qué es importante tomar tiempo precisamente para estudiar esta palabra? La razón del por qué Jesús toma tiempo y hace espacio para preguntarle a sus discípulos acerca de qué comentario habían escuchado en las gentes acerca de quién era Él, es precisamente para descubrir en ellos, ponga atención a lo que vamos a establecer, para descubrir en ellos cuánto del comentario de las gentes se había pegado a sus vidas. ¿De dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Y por eso yo le decía al principio de la enseñanza, no nos precipitemos a contestar, porque es bien fácil tratar de responder y decir, pues de Jesús, cuando muchas veces, sin darnos cuenta, realmente la fortaleza no la estamos derivando de Él, sino de los comentarios que día a día nosotros estamos escuchando. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque si bien es cierto, todos nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, no todos tenían ese conocimiento. Y el peligro que hay de escuchar los comentarios de otros es que muchas veces esos comentarios calan en la conciencia de las personas y sus criterios y sus convicciones comienzan a ser trastocadas, comienzan a ser cambiadas. Muchas personas me escriben continuamente preguntándome de temas doctrinales y algunas veces de temas teológicos. Y cuando indago acerca de por qué me está haciendo esa pregunta, y es una pregunta de alguna manera que incluye un error o que incluye una tergiversación de lo que la palabra del Señor establece, la mayoría de las veces me responden, es que yo leí, es que yo escuché, es que yo vi a alguien que lo explicaba de esa manera. ¿Por qué Jesús tomó tiempo para preguntarle a sus discípulos acerca del comentario que las gentes decían acerca de él? La respuesta, y es bien importante que nosotros tomemos tiempo para entenderla, la respuesta era para descubrir cuánto del comentario que ellos habían escuchado de la gente se les había pegado. Porque sabe que nosotros no podemos caminar por lo que la gente dice. Yo tengo que decir, y lo tengo que decir con mucho pesar, que hay muchos hombres y mujeres de fe que son reales, que son legítimos, que están congregados dentro de una iglesia, dentro de una comunidad de fe, pero lo que saben acerca de Jesús no lo aprendieron dentro de la iglesia. Lo que saben acerca de Jesús lo aprendieron en la calle, lo aprendieron con gente que les hablaba, lo aprendieron inclusive, óigalo bien, lo aprendieron hasta en una película. Y este es el riesgo que existe para muchos hombres y para muchas mujeres. No estoy hablando nada que no sea pertinente para la fe. Estoy hablando algo precisamente que nos compete a nosotros entender, a los que somos ministros del Evangelio, nos
compete entender, porque hay mucha gente dentro de nuestras congregaciones que sabe cosas que no están avaladas por la palabra del Señor, que lo aprendieron porque alguien los evangelizó y los evangelizó de esa manera, porque lo escucharon en algún sermón, en alguna enseñanza, lo escucharon o lo vieron en algún video. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Cuánto de lo que hemos escuchado se ha pegado? ¿Cuánto de lo que hemos visto se ha pegado, que no está avalado en la palabra de Dios, se ha pegado a nuestras vidas? Y lamentablemente, muchos caminan por ella. ¿De dónde derivamos nuestra fortaleza? ¿La derivamos realmente de Jesús, de su palabra, de sus enseñanzas, de sus instrucciones? ¿O la estamos derivando de lo que la gente dice acerca de lo que es fe o lo que corresponde a la vida de fe? Hay gente que ha aprendido de películas. Hay gente que el conocimiento que tiene lo ha aprendido inclusive hasta de cantos cristianos, me estoy refiriendo, por supuesto. Muchos compositores no tienen un verdadero fundamento en la palabra cuando escriben sus letras. Y lastimosamente, sus letras establecen enseñanza y la gente comienza a confesar aquello que escucha en los cantos, en las melodías, y muchos de ellos no tienen fundamento en la palabra. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo importante que nosotros entendamos si realmente lo que nosotros creemos, lo que nosotros estamos confesando, ¿está fundamentado en la palabra o está fundamentado en lo que hemos oído? ¿Está fundamentado en lo que nos han dicho? Y aquí tengo que hacer una sección adicional. Tenemos que tener tal cuidado que inclusive no podemos derivar nuestra fortaleza ni siquiera en las predicaciones. Y esto podría alarmar a cualquier persona, pero es así. Quiero que leamos Hechos, capítulo 17, versículo 11. Es el pasaje que narra el momento cuando el apóstol Pablo llega de Tesalónica a otra ciudad de nombre Berea. Y note lo que dice el versículo 11. Y estos, es decir, los creyentes de Berea, fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, pero escuche lo que sigue a continuación, escudriñando cada día las Escrituras, oiga bien, si estas cosas eran así. ¿Quién estaba predicando? ¿Quién predicaba el mensaje del Evangelio ante ellos? Precisamente el apóstol Pablo, quien gozaba de un prestigio de veracidad que con solo decir el apóstol Pablo era como para poderlo recibir. Sin embargo, pese a que era el apóstol Pablo quien establecía la palabra, el texto dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día si estas cosas eran así, si lo que el apóstol realmente les estaba diciendo estaba sustentado por la palabra del Señor. ¿De dónde estamos derivando nuestra enseñanza? Hay gente, y me estoy refiriendo a hombres y mujeres que forman parte de una congregación que no escudriñan las Sagradas Escrituras. Hay hombres y mujeres que lo único que saben es lo que escuchan en una predicación. Y esto no debe de ser así, no es correcto. ¿De dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Por eso yo le decía al principio, no se precipite a contestar. Pues de Jesús, no, porque lo estamos viendo. Hay gente que no está
derivando su fortaleza propiamente de Jesús, porque si lo estuvieran haciendo así, escudriñarían las Sagradas Escrituras. Usted sabe perfectamente lo que Jesús estableció en el Evangelio de Juan. Escudriñad las Sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. ¿De dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza está siendo derivada de una predicación tan solo. ¿Entiende ahora por qué muchas personas no están viviendo en plenitud, en la plenitud del Espíritu? Porque es como si se estuviesen alimentando de algo ya procesado. La predicación es buena, claro que sí, yo no estoy diciendo que no es buena. No estoy estableciendo que no escuche una predicación. No estoy estableciendo eso. Estoy diciendo que no es suficiente para alimentar nuestra fortaleza en Cristo Jesús. Es necesario que nosotros aprendamos y entendamos que como hombres y mujeres de fe tenemos una responsabilidad delante del Señor. ¿Cuál es la responsabilidad? Leo de nuevo Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, y estas cosas eran así. Note qué distinción le declara el Espíritu de Dios a estos creyentes, porque dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Más nobles. Hay una dignidad. Escuche bien lo que estoy estableciendo. Hay dignidad espiritual cuando escudriñamos las Sagradas Escrituras. Si eres de las personas que solamente estás escuchando un sermón, ya sea por audio, ya sea por radio, ya sea por un video, y eso es lo único que tú estás haciendo, déjame decirte, no estás fortaleciendo tu vida realmente. Porque la fortaleza viene cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios, sin dejar hacer de lo otro, escudriñan las Sagradas Escrituras. Buscamos en las Sagradas Escrituras nuestra fortaleza. ¿Acaso no hemos dicho y lo hemos proclamado desde este micrófono? No con solo el pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es bien importante que nosotros entendamos hoy, que no podemos nosotros vivir por lo que hemos oído, no podemos vivir por lo que hemos escuchado, por lo que otros nos han dicho, ni siquiera por lo que hemos visto en una película. Definitivamente eso tiene que ser desechado. No por lo que hemos visto en un video, no por lo que hemos escuchado en un canto, ni siquiera por lo que escuchamos propiamente en una predicación. Es necesario que nosotros vayamos a las Sagradas Escrituras. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice que escudriñaban cada día las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Ahí viene realmente la fortaleza. La fortaleza viene cuando nosotros nos volvemos a su palabra para escudriñar en ella y establecer por ella la fortaleza que el Dios eterno nos entrega. Vuelvo a Mateo capítulo 16. Mire qué importante cuando nosotros hemos desechado todo lo que la gente dice, todo lo que nos declaran las demás otras personas, porque nuestra fortaleza viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra por medio de su palabra. Vaya conmigo a el versículo 16, Mateo 16, versículo 16 en adelante. Y respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Me detengo aquí unos segundos. La revelación que viene del Padre
viene precisamente cuando por medio de su Santo Espíritu entendemos la palabra del Señor. Cito de nuevo las palabras de Cristo Jesús en el Evangelio de Juan. Escudriñad las sagradas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. El Espíritu de Dios va a utilizar la palabra el Señor nos ha entregado para por medio de ella hablar y establecer dirección para nuestras vidas. La fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dios ha establecido su palabra. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que la razón del por qué hay iglesias que están raquíticas? Porque hay muchas iglesias que están raquíticas, es precisamente porque no tienen acceso a la palabra de Dios. Hay iglesias que han alimentado inclusive el que la gente no busque la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay una predicación proyectan el texto bíblico, la gente ya no tiene necesidad de buscarlo. ¿No se ha dado cuenta usted cómo la Biblia está desapareciendo de la vida de muchas personas? ¿No se ha dado cuenta usted cuando las personas van a buscar inclusive un texto bíblico? No tienen Biblia. Prefieren buscarla a través de un celular. Y esto es alarmante. ¿Por qué? Porque si dentro de una iglesia las personas están buscando textos bíblicos en un celular, le están diciendo a usted que en su casa no leen la Biblia. Por eso, el día de hoy tenemos nosotros que saber establecer la revelación viene cuando nosotros venimos a la palabra. Porque el Espíritu de Dios va a tomar de la palabra para instruirnos. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Es la palabra de Dios a la que nosotros debemos de remitirnos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues escudriñaban las Escrituras para saber si estas cosas eran así. Es lo que el Espíritu está confrontando el día de hoy. ¿De dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Y usted, si es consciente, se va a dar cuenta de que su fortaleza no la ha buscado en la palabra. Es por lo que ha escuchado, por lo que le han dicho, por lo que ha visto, por lo que ha oído, pero no por que usted lo esté derivando directamente de la palabra del Señor. Por eso, cuando Jesús dedicó tiempo, lo hizo con un propósito muy particular. No solamente para los discípulos, para los apóstoles en aquel momento, para nosotros en el día de hoy, para que entendamos la necesidad, lo importante que es volver a la palabra, escudriñar la palabra, establecer la instrucción que el Espíritu establece por medio de su palabra. Sigo leyendo, vuelvo al versículo 18, Mateo capítulo 16, versículo 18. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y aquí hay algo que ha confundido a muchas personas, porque dice, sobre esta piedra, ¿cuál es la piedra? ¿Acaso se está refiriendo a Pedro? ¿La piedra es Pedro? No, no. Si usted revisa detenidamente el relato, se va a dar cuenta que cuando Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, lo dijo a Pedro precisamente por la contestación que el apóstol le había dado a Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra. Esa es la roca. Sobre esa roca edificaré mi iglesia. Sobre esa declaración nacida de la palabra, de la revelación de la palabra, sobre esa revelación yo edificaré mi iglesia. No es solamente la confesión, es
la declaración de un hombre, la declaración de una mujer que vive conforme a la palabra, que vive conforme al Espíritu, que recibe la instrucción directamente de parte de Dios. No es solamente confesar por confesar, porque sabemos perfectamente que la misma palabra establece de que seríamos címbalo que retiñe y nada más. No es yo confieso, no es yo declaro, es yo vivo la palabra, escudriño la palabra, vivo la palabra, establezco vida por la palabra y solamente entonces sobre esa roca edificaré mi iglesia. La razón del por qué muchos hombres y mujeres no crecen espiritualmente pese a que tienen años de estar dentro de una congregación o de formar parte de una iglesia es precisamente porque no se han alimentado lo suficiente de la palabra del Señor. ¿Cuántas vidas que hoy me estarán escuchando no tienen ni siquiera un ejemplar de las Sagradas Escrituras? ¿Cuántas vidas de las que me están escuchando no se han interesado en comprar un ejemplar de las Sagradas Escrituras? Se han conformado con tenerlas electrónicamente y pueden decir, porque lo he escuchado a muchos otros, yo tengo tantas versiones de la Biblia en mi celular. No se trata de tener tantas versiones, cuanto de lo que está allí realmente está en ti. Eso es lo importante. No te jactes porque tienes tantas versiones. Jáctate, sí, de lo que está en ti. Jáctate, sí, de lo que está en ti, por lo que vives, por lo que caminas, de lo que está en las Sagradas Escrituras. El primer acto de fe que debemos de realizar es, si no tenemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras, comprarlo. Porque no se trata de tener tantas y tantas electrónicamente en un celular. Se trata de escudriñar, de estudiar sistemáticamente la palabra del Señor para que por ella nosotros podamos establecer fortaleza y vida en abundancia. Terminamos versículo 19, y a ti daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La autoridad viene solamente, y escúchalo bien, la autoridad viene solamente cuando hemos hecho de la palabra una norma de vida. ¿Cómo queremos tener autoridad si ni siquiera escudriñamos las Sagradas Escrituras? No nos engañemos. La vida de fe en Cristo Jesús no es una vida de rituales. La vida de fe en Cristo Jesús no es una vida de religión, lo hemos dicho. Pero lo importante es entenderlo. Así de que el día de hoy, al exponernos a esta palabra, ¿de dónde estamos derivando nuestra fortaleza? Es para que revisemos nuestras vidas y con honestidad delante de la presencia del Señor podamos admitir que no la hemos estado derivando realmente de lo que nosotros creemos o hemos dicho que lo estamos haciendo. Te bendigo, la paz del Señor contigo. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.